La danza de los errores. El crepúsculo de las ilusiones de Nietzsche. Capítulo 1. La sombra del filósofo. En la penumbra de su estudio, Friedrich Nietzsche se encontraba sentado frente a su escritorio, su pluma suspendida sobre el papel, como si estuviera a punto de desatar un torrente de pensamientos. La luz mortecina de una vela proyectaba sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de libros. El filósofo, con su característica barba y ojos penetrantes, parecía estar en un diálogo silencioso con una audiencia invisible. «Amigos míos», comenzó Nietzsche, su voz resonando en la quietud de la noche, «he descendido de las alturas de mi soledad para compartir con ustedes una verdad incómoda. Hemos vivido demasiado tiempo bajo el yugo de 4 grandes errores que han distorsionado nuestro pensamiento moral durante siglos». Se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación, sus pasos resonando en el suelo de madera. El primero de estos errores, continuó, es la confusión de la causa con la consecuencia. ¿Cuántas veces hemos pensado que la virtud lleva a la felicidad, cuando en realidad es la felicidad la que nos hace virtuosos? Nietzsche se detuvo frente a la ventana, mirando hacia la noche estrellada. Este error nos ha llevado a conclusiones equivocadas sobre nuestras acciones y el mundo que nos rodea. Hemos perpetuado ideas erróneas a lo largo de generaciones, atribuyendo causas nobles a comportamientos que en realidad son consecuencia de otros factores. Se volvió hacia su audiencia invisible, sus ojos brillando con intensidad. El segundo error es la causalidad falsa. ¿Cuántos de nosotros hemos atribuido poder causal a eventos o fenómenos que no tienen una conexión real? Esta necesidad psicológica de dar sentido al mundo nos ha llevado a crear explicaciones que brindan consuelo pero carecen de fundamento en la realidad. Nietzsche tomó un libro de su estante y lo abrió al azar. Por ejemplo, creemos que realizar un ritual específico causará buena suerte, cuando no existe una conexión causal entre ambos. Las explicaciones religiosas y metafísicas son ejemplos principales de este razonamiento defectuoso. Dejando el libro a un lado, el filósofo se acercó a su escritorio y tomó una pluma. El tercer error, dijo, son las causas imaginarias. Inventamos causas para explicar nuestras experiencias y sentimientos, especialmente cuando nos enfrentamos a lo desconocido o lo incómodo. Nietzsche comenzó a escribir frenéticamente en un trozo de papel. Dioses, espíritus, destino, karma. Todas estas son explicaciones ficticias que no solo son falsas, sino que también impiden una comprensión más profunda y precisa de la realidad. Están estrechamente relacionadas con nuestra necesidad humana de encontrar significado y propósito en un mundo que puede parecer caótico e indiferente. Dejando la pluma, Nietzsche se volvió una vez más hacia su audiencia invisible. Y finalmente, llegamos al cuarto y quizás más perniciosa de estas ilusiones: el error de la voluntad libre. Capítulo 2. La danza de la voluntad. Nietzsche se detuvo un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para abordar este último error. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz mientras se dirigía a su audiencia invisible. La noción de voluntad libre, declaró, es quizás la más seductora de todas nuestras ilusiones. Nos gusta pensar que somos los capitanes de nuestro destino, los amos de nuestras almas. Pero les digo, amigos míos, que esta creencia es un error fundamental que ha llevado a conceptos equivocados de responsabilidad moral y culpa. El filósofo comenzó a caminar de nuevo, sus pasos resonando en el silencio de la noche. Nuestras acciones, continuó, están determinadas por una compleja red de factores biológicos, psicológicos y sociales. No somos los autores de nuestros actos en el sentido que creemos serlo. Este error ha sido utilizado para justificar sistemas de castigo y recompensa que no tienen en cuenta la verdadera naturaleza de la acción humana.
Nietzsche se detuvo frente a un espejo, mirando su propio reflejo con una mezcla de curiosidad y desafío. Pero no desesperen, amigos míos. Frente a estos errores, les propongo una nueva perspectiva. Una perspectiva basada en la afirmación de la vida y la naturaleza. Se volvió hacia su audiencia invisible, sus ojos brillando con una nueva luz. Debemos abandonar las explicaciones metafísicas y morales tradicionales en favor de una comprensión más naturalista de la existencia humana. Aceptemos la realidad del cambio y el devenir, en lugar de buscar verdades eternas e inmutables. Nietzsche tomó un libro de su estante, lo abrió y leyó en voz alta. Deus sive natura. Cerró el libro con un golpe seco. Spinoza, ese gran pensador, nos mostró el camino. Al identificar a Dios con la naturaleza, eliminó la distinción entre lo divino y lo mundano, entre el creador y lo creado. El filósofo se acercó a su escritorio y tomó una pluma. Spinoza nos dio la tesis, dijo mientras escribía. Hegel, con su dialéctica idealista, nos proporcionó la antítesis. Y ahora, amigos míos, les ofrezco la síntesis. Nietzsche dejó la pluma y se volvió hacia su audiencia invisible, sus ojos brillando con una intensidad casi febril. Mi crítica a la causalidad falsa y las causas imaginarias resuena con la visión spinozista de una naturaleza que opera según leyes necesarias. Pero al mismo tiempo, mi énfasis en el devenir y la transformación refleja la influencia de la dialéctica hegeliana, aunque invertida y radicalizada. El filósofo se acercó a la ventana, mirando hacia la noche estrellada. Mi negación de la voluntad libre, continuó, puede verse como una continuación de la crítica de Spinoza al libre albedrío. Pero llevada a un nuevo nivel de radicalidad que desafía incluso las nociones hegelianas de libertad y autoconciencia. Nietzsche se volvió una vez más hacia su audiencia invisible, su voz cargada de pasión. Les ofrezco una nueva perspectiva, amigos míos. Una perspectiva que sintetiza el naturalismo de Spinoza con la historicidad de Hegel, pero rechazando tanto el determinismo rígido del primero como el teleologismo del segundo. El filósofo se acercó a su escritorio y tomó un manuscrito. En este texto, El crepúsculo de los ídolos, dijo, sosteniendo el manuscrito en alto, he llevado la inversión dialéctica iniciada por Spinoza y desarrollada por Hegel a su conclusión más radical. He desmantelado las estructuras metafísicas tradicionales y abierto el camino para una nueva comprensión de la existencia y los valores. Capítulo 3. La danza de la naturaleza. Nietzsche dejó el manuscrito sobre el escritorio y se dirigió hacia el centro de la habitación, como si estuviera en un escenario invisible. Su voz adquirió un tono más profundo y resonante. Amigos míos, comenzó, lo que les propongo no es una mera inversión de ideas anteriores. Es una continuación y radicalización del proyecto de invertir la dialéctica hegeliana. Les invito a una deconstrucción más fundamental de las categorías filosóficas tradicionales. El filósofo extendió sus brazos, como abarcando todo el universo. No soy un oponente de la dialéctica, declaró, sino alguien que la lleva a sus últimas consecuencias. Desafío incluso las bases sobre las que se construye el pensamiento dialéctico. Nietzsche se acercó a una estantería y tomó un pesado tomo. Parménides, dijo, mostrando el libro, nos enseñó que nada surge de la nada. Y tiene razón, toda realidad es, en última instancia, natural o material. Dejó el libro y tomó otro. Incluso los físicos modernos, como Alexander Vilenkin, continuó, nos dicen que la nada es en realidad un estado sin espacio-tiempo clásico. Pero incluso esto, amigos míos, no es realmente nada. Es algo, y todo algo es naturaleza o materia. Nietzsche volvió al centro de la habitación, su figura proyectando una sombra alargada en la pared.
Mi rechazo de las causas imaginarias y mi énfasis en la causalidad natural se alinean con esta perspectiva. Todo lo que existe es parte de un continuo material o natural. El filósofo se detuvo un momento, como si estuviera escuchando algo en la distancia. Luego, con una sonrisa enigmática, continuó. Les propongo una filosofía que lleva la dialéctica a su conclusión lógica. Una filosofía que reconoce la primacía de la naturaleza y la vida en todos los aspectos de la existencia y el pensamiento humano. Nietzsche se acercó a su escritorio y tomó una pluma. Mi crítica a los 4 grandes errores, dijo mientras escribía, no es solo una deconstrucción de las ideas filosóficas tradicionales. Es una afirmación de una nueva forma de entender la realidad, más arraigada en la naturaleza y menos dependiente de constructos metafísicos abstractos. Dejó la pluma y se volvió una vez más hacia su audiencia invisible. Les invito, dijo con voz apasionada, a una reevaluación de todos los valores. Una reevaluación basada en la promoción de la vida y el crecimiento, en lugar de la negación y la represión. Nietzsche se acercó a la ventana, la luz de la luna iluminando su rostro. Mi filosofía, continuó, busca liberar al individuo de las restricciones morales y conceptuales que considero perjudiciales. Les invito a una expresión más auténtica y vigorosa de la existencia humana. El filósofo se volvió hacia la habitación, sus ojos brillando con una intensidad casi sobrenatural. Amigos míos, dijo, su voz resonando en la quietud de la noche, les ofrezco no solo una crítica, sino una nueva visión del mundo. Una visión que abraza la vida en toda su complejidad y contradicción. Nietzsche tomó su manuscrito del escritorio y lo sostuvo en alto. En estas páginas, declaró, he plasmado mi visión. Una visión que desafía nuestras concepciones más arraigadas y nos invita a una nueva forma de pensar y vivir. El filósofo miró una vez más hacia la noche estrellada. La danza de la naturaleza continúa, dijo en voz baja, y nosotros somos parte de ella. No como seres separados, sino como expresiones de la vida misma. Capítulo 4. El eco de la duda. Nietzsche se detuvo un momento, como si estuviera escuchando un eco lejano. Luego, con una sonrisa enigmática en sus labios, se dirigió una vez más a su audiencia invisible. Amigos míos, dijo, su voz adquiriendo un tono de complicidad, antes de concluir, debo hacerles una advertencia. Ya sabéis, todo puede ser así como también todo lo contrario. Pues como afirma la ley Campoamor, en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. El filósofo se acercó a su escritorio y tomó un viejo libro. Tales de Mileto, continuó, ese gran pensador que nos precedió a todos, nos dejó una lección invaluable. Él decía, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso. Ahora de lo que se trata es de que mejoréis y superéis esto que yo os digo. Nietzsche cerró el libro y lo dejó sobre el escritorio. Y así, amigos míos, dijo, su voz resonando en la quietud de la noche, os invito a hacer lo mismo con mis ideas. No las toméis como verdades absolutas, sino como puntos de partida para vuestro propio pensamiento. El filósofo se volvió hacia la ventana, la luz de la luna iluminando su rostro pensativo. En estas páginas, declaró, sosteniendo su manuscrito, he plasmado mi visión. Una visión que desafía nuestras concepciones más arraigadas y nos invita a una nueva forma de pensar y vivir. Pero recordad, es solo una perspectiva, un color del cristal a través del cual mirar el mundo. Nietzsche miró una vez más hacia la noche estrellada. La danza de la naturaleza continúa, dijo en voz baja, y nosotros somos parte de ella. No como seres separados, sino como expresiones de la vida misma. Y en esta danza,
Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de crear su propia melodía. El filósofo se volvió por última vez hacia su audiencia invisible, una sonrisa enigmática en sus labios. Y ahora, amigos míos, concluyó, os dejo con estas ideas. Que sean para vosotros no un dogma, sino una invitación a pensar, a cuestionar, a vivir. Mejoradlas, superadlas, y quizás, en el proceso, descubráis vuestras propias verdades. Con estas palabras, Nietzsche apagó la vela, sumiendo la habitación en la oscuridad. Pero en esa oscuridad, las ideas que había compartido continuaban brillando, desafiando a todos los que las escucharan a ver el mundo con nuevos ojos, siempre conscientes de que la verdad, como la luz, puede refractarse en infinitos colores según el cristal a través del cual se mire. Serie. Filosofía a martillazos. Episodio 3.